defender las enmiendas del Grupo Nueva Canarias. Tiene la palabra su portavoz, don Román Rodríguez, por tiempo de 20 minutos. Señor presidente, señorías, muy buenos días, medios de comunicación. Vamos a distribuirnos los tiempos de mi grupo de la siguiente manera. Yo consumiré la mitad del tiempo para contextualizar esta ley y lo que a nosotros nos parece que son sus grandes problemas y, por tanto, me referiré a las 20 enmiendas del texto articulado y mis compañeros Luis Campos hará lo referente a los servicios públicos y mi compañera Esther González hará en relación a los sectores económicos. Bueno, volver a repetir que nuestras enmiendas parciales están en coherencia con la enmienda a la totalidad que hemos presentado a esta ley de presupuestos. Ya se sabe, en este y en cualquier otro proceso de elaboración de la normativa presupuestaria, que el margen, una vez tomado en consideración, se limita enormemente y que las enmiendas parciales mueven pocas cantidades porque las condiciones de la norma y la limitación de los recursos lo hace difícil, hasta el punto que nosotros, sobre los estados financieros, logramos mover con responsabilidad solo 26,28 millones, porque no puedes vestir un santo desvistiendo a otro, o al menos no es responsable hacerlo, y por lo tanto el margen es pequeño. Por eso nosotros, en una ley de presupuesto que no es solo estado de gasto, sino de ingresos, insistimos que en este capítulo donde enfatizamos lo que nosotros entendemos una política distinta en materia presupuestaria. Nosotros no aceptamos la tesis de que esto que nos pasa es inevitable y que no hay margen para actuar. Esto no es verdad. Conocemos perfectamente el marco europeo, la ley de estabilidad presupuestaria, conocemos lo que significa la regla de gasto, por cierto, que existe desde el año 12, se aplica cuando hay crecimiento, pero no cuando no se crece, y por lo tanto nosotros sabemos que esos condicionantes los tenemos, pero sabemos que el autogobierno, la capacidad fiscal propia nos da margen para actuar y sortear el techo de gasto, que solo se puede sortear incrementando los ingresos vía cambios normativos en materia fiscal. Y el Gobierno no hace nada en este sentido, sino en sentido contrario. Lo que hace en este momento tan difícil para las arcas públicas, para cubrir las necesidades de los servicios básicos y de la inversión, hace justo lo contrario que debió, que es bajar impuestos de forma indiscriminada. Le hace impuestos de donaciones y sucesiones, que se hace una disminución indiscriminada, no importando el patrimonio ni el peso económico del receptor. Y nosotros lo que decimos es que esto puede hacerse de otra manera. Y en materia fiscal hacemos 5 propuestas. Una, revisar la bajada indiscriminada, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones que de facto hace la propuesta gubernamental. Y hacemos una propuesta de llevar esta modificación a la mitad, es decir, que la gente que no tiene se le bonifique y que la gente que tiene pague. Y hacemos unas escalas en relación no solamente a las deducciones, que son muy importantes, a la base imponible en la legislación vigente, sino que las deducciones de la base liquidable, pues lo que hacemos es hacerlas progresivas como la tienen los andaluces, los asturianos, los de Baleares, los de Cantabria, es decir, las comunidades que responsablemente manejan su capacidad fiscal. Esto significaría en la práctica, si siguiéramos al rajatabla nuestra propuesta, que en el año 17 la reducción de ingresos no sería de 60 millones, sería de 30 millones. Y eso significa que el descuento, porque se penalizan las bajadas fiscales en la capacidad de gasto, no sería de 60 millones, sino sería de 30. Esta es una propuesta razonable que la tienen la mayoría de las comunidades y que una comunidad como la nuestra no se puede permitir el lujo de eliminar esta imposición fiscal a los que tienen. Por eso hacemos una propuesta progresiva. Lo hacemos en relación al IGIC todos los años. Nosotros tenemos una imposición indirecta muy inferior a la media estatal y volvemos a insistir en los tipos incrementados del IGIC, del 9,5 al 11 y del 3,5 al 15. ¿Por qué? Porque los consumos de estos tipos no son fundamentales para la ciudadanía, ni siquiera la demanda se va a modificar porque estamos hablando de consumos
de alto poder adquisitivo, quien compra coches de alta gama, quien compra avionetas o barcos o relojes, pues evidentemente no se va a retraer en su compra por aumentarle 1,5 puntos la imposición indirecta. Y volvemos a insistir que eso nos podía permitir 5 o 6 millones de ingresos y así todos seguiríamos teniendo en este tipo de productos un diferencial fiscal con los ciudadanos del continente español de prácticamente 7 puntos y medio. De manera que volvemos a insistir en la necesidad de mejorar los ingresos en este asunto. Lo hacemos también en un impuesto que tiene una alta capacidad de recaudación, que es el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y lo que hacemos es copiar a Asturias, copiar a Extremadura, copiar a Andalucía, copiar a las comunidades que saben que si no ingresan no puedes gastar y que si uno pudiendo ingresar más no lo hace, luego no se puede quejar de que falta dinero para la educación, para la sanidad o para los servicios sociales, porque aquí hay un margen fiscal que no estamos utilizando. Y hacemos una propuesta de reclamar lo que ya otros hacen y que pudiera representar no menos de 38 millones de ingresos si hiciéramos los incrementos, por ejemplo, de esas comunidades que he citado y que en la enmienda reiteramos. También decimos sobre el impuesto de patrimonio de las personas físicas que estamos también a la cola, el más bajo del Estado español, el más bajo. Hay una exención a partir de menos de 700.000 euros y seguimos estando a la cola en este impuesto, desde luego en relación a Andalucía y a Extremadura, de forma evidente y los datos son incontestables en esa materia. De manera que volvemos a insistir en la necesidad de que hay un pequeño margen para actuar en la imposición, en el margen de competencia que tenemos en nuestra comunidad. Y luego hacemos una referencia importante a la otra potencialidad de los ingresos, que es si definitivamente se incorporan los recursos que se descuentan del ITE. Y lo que hacemos es decir, oiga, si se van a generar créditos por 193 millones el próximo año 16, escuchen bien, hasta que se apruebe el sistema de financiación autonómica, hay que leerse las actas de la Comisión Mixta, y el acta de la Comisión Mixta, además de que dice que los recursos deben ir fundamentalmente a los servicios básicos, dice hasta que se apruebe la financiación autonómica, que no les quepa duda, lo he dicho en el hemiciclo en 3 o 4 ocasiones, los recursos que se liberen del ITE son financiación autonómica y serán financiación autonómica. Por eso es poco responsable comprometerlos en tareas impropias, por muy necesarias que fueran. Y aquí lo que decimos es que para el año 16 la mitad de esos recursos vayan a mejorar la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, 3 servicios infrafinanciados por el mal sistema de financiación, pero que nosotros reiteramos esa mala financiación con este planteamiento, nosotros creemos que oportunista del Gobierno o del presidente del Gobierno para llevar estos recursos a un supuesto plan mágico que va a revertir la situación de la economía canaria por siglos y por siglos, ¿no? Y decimos, oiga, dedique usted la mitad de estos recursos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y la otra mitad, como dice el acta de la Comisión Mixta, a inversiones y empleo. Inversiones en las infraestructuras que el Gobierno tiene a media, en sanidad, en educación, en materia sociosanitaria, y ahí coincidimos con la parte socialista del Gobierno cuando reclama recursos para seguir mejorando las infraestructuras sociosanitarias en Canarias, que no se han añadido recursos desde el principio de la década anterior, en la que los planes sociosanitarios y los planes de discapacidad establecieron una estrategia de mejora de estas infraestructuras. Desde entonces no se invierte en esta materia y necesitamos inversión. Y, por supuesto, rechazamos de forma categórica la simplificación, esa teoría que no tiene sustento ni en la academia conservadora de la economía, que es improductivo gastar en educación o es improductivo gastar en políticas sociales. Esto es sencillamente una idea peregrina de las más conservadoras que se puedan vender en el mercado en estos momentos. Pura ideología ultraliberal. El planteamiento que hacemos, por lo tanto, es que se incrementen los ingresos mejorando la capacidad fiscal, siempre teniendo muy presente la progresividad, porque los impuestos son justos cuando son progresivos y cuando no se convierten en un problema para la mayoría, y
que la generación de los 193 millones de crédito que puede representar el no descuento del año 16 del impuesto general del tráfico de empresas vaya a las competencias propias, porque lo dice la ley, porque lo dice el acta, porque es ahí donde tenemos necesidades ineludibles y porque es ahí donde nosotros estamos obligados como gobierno, como comunidad, a atender a nuestra gente. Nuestras competencias no son cambiar el mundo, que también nuestras competencias es tener una buena sanidad, una buena educación, unos buenos servicios sociales y una buena infraestructura. Y eso es lo que hemos hecho en las enmiendas al texto articulado. Decimos que hemos retirado, porque se ha transado en ponencia, las enmiendas en relación a la fiscalidad del tabaco y algunas enmiendas también relativas a solicitudes que ha hecho la Federación Canaria de Municipios, que razonablemente se han transado también. En definitiva, creemos que hay posibilidad de otra ley presupuestaria y que los partidos que sustentan al Gobierno, el Gobierno ha decidido la posición más conservadora, la posición más restrictiva, la que da menos capacidad para atender a la ciudadanía, no tocando la fiscalidad o tocándola a la baja de manera irresponsable e indiscriminada y no utilizando los recursos adicionales del ITE para las verdaderas necesidades de Canarias y dedicarlo al politiqueo, a la búsqueda de apuntalar al Gobierno, quedar bien con algunos sectores, pero en absoluto sobre las prioridades que esta comunidad tiene. Muchísimas gracias. He consumido 10 minutos y 9 segundos y continúan mis compañeros. Buenos días a todos, a todas. Una vez planteado las enmiendas al texto articulado y la posible distribución del ITE de una manera más social y, como Román planteaba, en absoluta coherencia con lo presentado en la enmienda a la totalidad, me va a tocar presentar las enmiendas que hemos presentado con un perfil más social, aquella que está dirigida a los sectores más vulnerables, las personas afectadas por la crisis en los últimos años y, en definitiva, esa orientación que está en coherencia también, por tanto, con esa enmienda a la totalidad que presentábamos en su día, pero sobre todo en coherencia con nuestro discurso, con nuestras propuestas durante los últimos años y en este inicio de legislatura. Por tanto, en ese sentido, teníamos claro por dónde iban a ir. De hecho, en las enmiendas a los estados financieros, esos 26 millones que hemos sido capaces de enmendar desde la coherencia y desde la responsabilidad, porque, como bien comentaba nuestro presidente, no se trata de quitar de un colegio para poner en otro y así intentar ese goteo, ese chorreo para dejar contentos a todo el mundo, pero desde ese trabajo de análisis hemos sido capaces de detraer 26 millones de euros en enmiendas, de los cuales 20 millones estarían en este bloque, en este apartado que queremos y creemos que va a mejorar de manera sustancial el presupuesto, va a ser de este presupuesto un presupuesto más social, insuficiente aún con esta incorporación de los casi 20 millones de euros, salvo que se incorporen pues esa distribución del ITE en la que prácticamente 97 millones de euros irían también destinados a políticas sociales de empleo y educación, por poner un ejemplo. ¿Por qué creemos nosotros que es fundamental que esos 26 millones 20 vayan dirigidos a políticas sociales? Sobre todo cuando desde el Gobierno se ha repetido, y nosotros hemos reconocido, porque es obvio, los números están ahí, que es precisamente el área donde más ha crecido. Y se reconoce, pero claro, con dos matices fundamentales. El primero son las áreas donde más se ha crecido, si tenemos en cuenta de dónde veníamos, y es presupuestos absolutamente insuficientemente presupuestados y, por tanto, cualquier incremento, por pequeño que fuera, pues ya es notable. Pero sobre todo, ¿por dónde estamos? El momento social en el que se encuentra Canarias, el momento social en el que se encuentra nuestra gente, no podemos quedarnos tranquilos cuando con 35.000 demandantes en materia de vivienda de empleo, pues se destinan 50.000 euros exclusivamente a posible adquisición o construcción de nuevas viviendas para alquiler social, o cuando se destina un incremento de 5,5 millones para la prestación canaria de inserción, y esto va a llegar en torno a 11.000-12.000 personas el próximo año, cuando somos conscientes de que hay más de 100.000 personas que en este momento en Canarias estarían en condiciones de poder recibir la prestación canaria de inserción. Por tanto, vamos a presentar las enmiendas de manera lo más sucinta posible, sobre todo en bloques y quizás hacer referencia a 3-4 apartados concretos. Son casi 7,5 millones en el apartado de políticas sociales, donde sí queremos destacar el destino de 5 millones, incorporar al menos 5 millones adicionales a la prestación canaria de inserción y 0,5 millón también a los ayuntamientos, que son los que se encargan
de gestionar estas ayudas y que en los últimos años no se le ha incrementado absolutamente en nada. 1 millón de euros en prestaciones para el sistema canario de la dependencia, otro de los grandes déficits, otro de las grandes partidas infravaloradas en los últimos años, y aproximadamente medio millón de euros al servicio de atención a personas con discapacidad. También hacemos una referencia y una enmienda en el ámbito de la violencia de género. Desgraciadamente, ayer tuvimos que hacer un minuto de silencio nuevamente. Desgraciadamente, da la sensación de que cada vez que celebramos un pleno en esta Cámara tenemos que hacer un minuto de silencio por una nueva víctima. La concienciación, todo eso está bien, pero sin recursos. Lo hemos notado con los presupuestos generales del Estado. Cuando se ha ido aniquilando los recursos en esta materia, se ha ido incrementando de la misma manera las víctimas en este ámbito. Por tanto, le pedimos al Gobierno de Canarias una especial consideración también en violencia de género. En el ámbito del reparto del ICTE nosotros planteamos 1 millón más y otros 300.000 euros en el refuerzo del proyecto de Red Canaria de servicios y centros a la violencia de género. En el ámbito sanitario planteamos cerca de 3 millones de euros. En concreto, el Centro Sociosanitario de las Nieves en La Palma lo consideramos fundamental con 700.000 euros y la remodelación del Hospital de Fuerteventura, 1 millón de euros, ese hospital inacabado año tras año y que es fundamental finalizarlo de una vez por todas. Y en educación pues van a ser hay enmiendas por valor de 5 millones de euros. Siendo coherente con nuestro discurso, planteamos la oferta de 500.000 euros en plazas de formación profesional, en profesorado, para poder llegar a los más de 1.000 chicos y chicas que se han quedado sin plaza, y 1 millón de euros a una nueva partida para convenio de escuelas infantiles municipales con los ayuntamientos, la gran olvidada en los últimos 5 años por parte del Gobierno de Canarias, y luego pues una relación amplia de algunos centros educativos en toda Canarias. Pero queremos hacer también una especial significación, porque el otro día quedaron en estudiarla y les pediríamos esa especial sensibilidad con la recuperación del edificio de la antigua residencia escolar en Icod de los Vinos, en Tenerife, por 100.000 euros. En vivienda, como le decía, incrementar las partidas a construcción, y en empleo dotar medio millón de euros adicionales a cubrir las plazas vacantes de los inspectores que tendrían que llevar a cabo ese plan de choque contra la explotación laboral. Actualmente más de la mitad de la plantilla de la Consejería en este ámbito está vacante y es fundamental para luchar no solamente por crear empleo, sino que ese empleo sea de calidad. Muchas gracias. Buenos días. A mí me tocan las enmiendas económicas. Nueva Canaria presentando enmiendas económicas por unos 100 millones de euros, de los que una parte pedimos el 91,75 millones con cargo al ICTE, y el resto van fundamentalmente encaminadas a la renovación turística por 1.200.000 euros, por apoyo a la política de I+D+I, al ITC para sus gastos de funcionamiento, al que pedimos 800.000 euros, y para transporte. En transportes pedimos dos cosas fundamentales, una que es el BRT, una inversión que es de 100 millones de euros, que el presidente del Gobierno de Canarias ha dicho y se ha comprometido a financiar y a ayudar en la financiación por ser estratégica para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una inversión que además planteamos y parece razonable, que sería la que sustituía al metro ligero que existe en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz y La Laguna, y que fuera financiada por todas las administraciones, al igual que se hizo con el tranvía de Santa Cruz. En ese aspecto lo que pedíamos era 1 millón de euros por cada una de las administraciones para este año iniciar los proyectos, y la otra parte que pedimos en el transporte es el apoyo al transporte discrecional, que lleva 4 años el Gobierno de Canarias sin poner ni un solo euro, eso sí, diciendo en sus memorias la necesidad del fomento y la necesidad de la modernización del transporte, pero sin un solo euro. Otro de los temas que en materia económica nos parece muy importante es volver a reeditar la inversión en zonas comerciales abiertas, que hasta el año pasado tenía 2,5 millones de euros, que además eran 5 millones reales de inversión, porque la otra mitad lo ponían cabildos y ayuntamientos, y lo que pedimos es que el 1.200.000 que este año han dedicado a estudios y trabajos técnicos lo pongan para hacer realidad o seguir con esos convenios y poder seguir haciendo realidad esas zonas comerciales abiertas, por lo que significa de desarrollo económico en los municipios y por lo que significa en generación de empleo. De la misma manera, también entendemos
entendemos la necesidad de ayudar a la modernización y a la diversificación de las pymes en el sector industrial y, en definitiva, y en términos generales, lo que sí entendemos es que es necesario incidir en aquellos sectores productivos que generan empleo, que es el mayor problema que al día de hoy tenemos en Canarias. Muchas gracias.